Hola, en esta comunicación les voy a hablar sobre un trabajo conjunto con María Julia Redondo en el que hablamos de la estructura L infinito para el complejo de Bartel. Vamos a fijar K, un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0, y vamos a tomar un álgebra monomial de dimensión finita que, por hablar de un cuerpo algebraicamente cerrado, podemos considerarla directamente salvo equivalencia Morita con una presentación por Kuivers y relaciones. ¿Qué es lo que se sabe para contarles qué es lo que intentamos hacer? Se sabe que la cohomología de Hochschild es un álgebra de Herzenhaber con el corchete de Herzenhaber y el producto CAP, más aún el complejo de Hochschild, gracias a este corchete de Herzenhaber, tiene una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, que en un ratito les voy a dar las definiciones. Y también a la hora de trabajar con las deformaciones formales definidas por Herzenhaber, es decir, las deformaciones sobre el anillo de las series formales en la variable t, podemos probar que están en correspondencia con las clases de equivalencia de los elementos de Mauer-Cartan de una cierta álgebra L infinito. Y esta, ya vamos a ver la definición también de álgebra L infinito, pero teniendo la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada del complejo de Hochschild, esta barra y este 1 es un tecnicismo que ahora se los voy a contar, podemos dar una estructura L infinito al tensor de este complejo por el ideal generado por T y considerar los elementos de Mauer-Cartan, es decir, los elementos de grado 1 que cumplen la ecuación de Mauer-Cartan. Bien, esos elementos, salvo la equivalencia por la acción del grupo de Gauss, nos codifican las deformaciones de A. Bien. Cuando tenemos un álgebra monomial presentada por un Kuiper de relaciones, muchas veces se ha visto que es más fácil o más cómodo trabajar con un complejo más chico que el complejo de Hochschild, en este caso el complejo de Barzel. Lo que nos pasa con el complejo de Barzel es que no tenemos una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada definida. Y cuando trasladamos el corchete, cuando calculamos la cohomología, sabemos que funciona. Es más, las cuentas a partir de la definición de morfismos de complejos, morfismos de comparación de complejos, Redondo y Román probaron que el corchete de Herzenhaber lo pueden trasladar al complejo de Barzel, y cuando toman cohomología las cosas andan bien, pero sin tomar cohomología, es decir, en el complejo en sí, la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada no la tenemos, la perdemos. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer en este trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Es describir la estructura L infinito, que es una generalización de la estructura de álgebra de Lie, para el complejo de Barzel, a partir de la estructura que tenemos en el complejo de Hochschild. Vamos a considerar el complejo de Hochschild. Cuando pongamos una barra, lo que vamos a estar haciendo es, en lugar de considerar A tensor n veces, vamos a considerar radical de A la hora cuando uno quiere hacer cuentas o probar cosas, simplifica las cosas. Y sabemos que la cohomología de este complejo es la cohomología de Hochschild, pero además, como A es K proyectivo, sabemos que cuando queremos calcular la cohomología de Hochschild, los grupos de cohomología se pueden identificar con los grupos de n extensiones. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que no necesariamente tenemos que usar la resolución de Bar para calcular la cohomología, sino que podemos usar cualquier resolución de A bimódulos, del A bimódulo A. En particular, vamos a trabajar con la resolución de Barzel y el complejo de Barzel, que está descrito acá, donde APN es el conjunto de soportes de n concatenaciones asociados a la presentación por Kuiper y relaciones. Bien, ahora sí vamos con las definiciones. Una álgebra de Lie diferencial graduada va a ser un espacio vectorial Z graduado que va a tener una estructura de álgebra de Lie coherente con la graduación, es decir, va a tener un corchete de grado 0, eso quiere decir que a un elemento de grado n, cuando lo corcheteamos con un elemento de grado m, obtenemos un elemento de grado n más m, que es bilineal, y que es graduado antisimétrico, eso es la primera ecuación que ponemos acá, y que además satisface la ecuación graduada de Jacobi, que es la que ponemos acá. Fíjense que es la ecuación de Jacobi que todos conocemos, pero aparece
aparecen unos signos relacionados con la graduación. Bien, hasta ahí tendríamos un álgebra de Lie graduada. ¿Qué quiere decir la palabra diferencial? Que además tenemos una aplicación que es de grado 1, es decir, que un elemento de grado n me lo manda a un elemento de grado n más 1, que es una derivación respecto al corchete y que es un diferencial, es decir, que al cuadrado da 0. Bien, dijimos que el complejo de Hochschild era un álgebra de Lie diferencial graduada con el corchete de Herzenhaber. Vamos a definir el corchete de Herzenhaber? Bien, vamos a tener una n cocadena de Hochschild F, que recuerdan que les dije que había que modificar el grado. Bueno, para nosotros una n cocadena en la graduación que necesitamos darle para definirle el álgebra de Lie va a ser de grado n-1, y entonces cuando el corchete de F más G, F contra G, va a tener grado n-1 más m-1, es decir, grado n más m-2, es decir, que me va a dar una n más m-1 cocadena. Para definir el corchete, primero definimos el producto de esta forma, y el corchete de F contra G va a ser F por G menos, acá tenemos el grado, G por F. En particular, esta es lo que obtenemos cuando n y m son 2. ¿Por qué nos interesa? Porque n y m igual a 2, lo que me está diciendo es que f y g tienen grado 1, y dijimos que los elementos de Mauer-Cartan eran siempre elementos de grado 1. Bien, ¿cuál es la definición de álgebra L infinito? Que es una generalización. Vamos a tener un espacio vectorial Z graduado, pero ahora vamos a tener una colección de aplicaciones lineales Ln de grado 2 menos n, que satisfagan estas propiedades. La primera nos va a decir que es antisimétrico. Este signo es el signo de Koszul antisimétrico, y esto es una notación recuerden que esto está aplicado a un n tensor L, es decir, a B1, Bn, y esta es la notación que utilizamos. Bien, y también va a cumplir esta compatibilidad entre los Li y Lj. Bien, ¿por qué decimos que esto es una generalización de una álgebra de Lie diferencial graduada? Si nosotros ponemos que los Ln son 0 a partir de n igual a 3, es decir, que los únicos no triviales son L1 y L2, tenemos una álgebra de Lie diferencial graduada. El L1 va a tener grado 1, 2 menos 1 que es 1, es decir, va a ser nuestro diferencial, y el L2 va a tener grado 0 y va a ser nuestro corchete, ¿sí? Entonces, el álgebra de Lie diferencial graduada en particular es un álgebra L infinito. Bien, ¿qué es un morfismo L infinito? Es un morfismo entre álgebras L infinito. Nosotros lo vamos a necesitar entre un álgebra L infinito y un álgebra de Lie diferencial graduada. Y va a ser una colección de aplicaciones lineales esquiosimétricas, phi sub n, que van a tener grado 1 menos n, y que van a cumplir con esta compatibilidad entre la estructura de L y la estructura de L. Bien, vamos a plantear el contexto en el que tenemos que trabajar para poder trasladar la estructura del complejo de Hochschild al complejo de Barnes. Lo que vamos a decir es que tenemos una contracción, es decir, tenemos un complejo de cocadenas B, un álgebra de Lie diferencial graduada C, y tenemos morfismos de complejos G y F, y una contracción, es decir, una aplicación de grado menos 1, que cumplen estas condiciones. La primera es que tenemos que hacer G y después F es la identidad, y la segunda nos dice que hacer F y después G no es la identidad, pero es homotópico a la identidad. Es decir, H es una contracción homotópica. Bien, y además podemos pedir estas condiciones de nulidad. ¿Por qué digo podemos pedir? Porque ha sido probado por ejemplo, Webham lo menciona y da cómo podemos cambiar si no tuviésemos estas condiciones. Podemos definir a partir del H un H sombrero que sí las cumpla. Bien, esto es lo que muchas veces llaman SDR data, y tener este contexto ya está probado, o se puede probar a partir del lema de transferencia homológica, o trabajando con perturbaciones, que pasando
por el conjunto de coderivaciones de una cierta estructura de coálgebra que se le da al álgebra cotensorial en A, podemos probar que acá vamos a tener una estructura L infinita. Pero no explícitamente. Nosotros en este trabajo lo que buscamos es darle explícitamente, definir realmente cuáles son los Ln que me dan la estructura. Bien, entonces vamos a hacerlo. Si tenemos, en el contexto anterior, vamos a definir los Ln que necesitamos de grado 2 menos n. Estos U y B nos van a ayudar a la definición recursiva. Y este phi n, que va a tener grado 1 menos n, va a ser nuestra colección de aplicaciones lineales que nos dan nuestra morfismo L infinito de n. ¿Cómo vamos a definir? Como queremos que Ln nos dé la estructura, necesitamos que L1 sea el diferencial. ¿Sí? Entonces lo definimos como el diferencial del complejo. 1 y B1 los definimos como 0, y phi1 va a ir de B en C, y nosotros ya tenemos un morfismo de complejos de B en C, que es nuestro morfismo G. Bien, entonces después recursivamente podemos definir los U y B, y los L y phi. ¿Sí? Fíjense que están bastante mezcladas las cosas. Por ejemplo, el B necesito los phi anteriores para definirlo. El U necesito los phi y los L. El N es básicamente el B trasladado, usando el morfismo de comparación F. Y el phi utiliza el U y el B. Es decir, que están bastante enredados, por decirlo así, en la definición. Bien. Fijemos. Esto lo vamos a probar en general sin fijar, pero ahora en esta comunicación vamos a decir, bueno, fijemos C que sea nuestro complejo de Cauchy, que ya sabemos que cuando tomamos la barra y le cambiamos el grado, tenemos un álgebra de Lie diferencial graduada, y fijemos el complejo de cocadenas, que es el complejo de Barzel con la graduación cambiada para ser compatible con el C que definimos. Y tomemos los morfismos de comparación F y G que describen Redondo y Román. Ellas ya prueban en su trabajo que esta identidad se cumple. Y en este trabajo con María Julia vamos a definir la contracción, ¿sí? Vamos a definir esta homotopía H, y vamos a probar que cumple las condiciones que le pedimos. ¿Sí? Si se fijan, acá ponemos la estrellita abajo porque todas estas pruebas son más cómodas hacerla a nivel de resoluciones, la resolución de Bar y la resolución de Barzel. Y después, gracias a la definición del F y el G y el H, podemos probar que valen para lo que necesitamos, que es el H, el F y el G con la estrellita arriba, entre los complejos de cocadenas. Bien. Teniendo esto, es decir, que ya probamos que estamos en el contexto que queríamos, que tenemos una contracción o una SDR data entre el complejo Barzel y el complejo Cauchy, podemos probar que, lo hacemos, la prueba es bastante larga, nos lleva 6 o 7 páginas de cuentas, probar que la estructura que definimos, el LN, los LN realmente me dan una estructura L infinito para el complejo de Barzel, y que los phi sub n son una equivalencia débil al infinito. Acá ponemos la equivalencia en vez de la palabra morfismo, porque cuando nos restringimos, es decir, el phi sub 1, que es G, no solo es un morfismo complejo, sino que es un cuasi isomorfismo. Bien, entonces tenemos la estructura Ln explícita de álgebra del infinito para el complejo de Barzel. Bien, lo primero que nos preguntamos es si esta estructura del infinito realmente es L infinito, o podría ser que fuera siempre un álgebra de Lie diferencial graduada. Bueno, eso no pasa en general. Acá tenemos un pequeño ejemplo en el que vemos que los Ln, es decir, los corchetes enésimos, nunca se anulan, o para n suficientemente grande siempre tenemos distinto de 0, es decir, ni siquiera es nilpotente, por llamarlo así de alguna forma. Bien, entonces, consideremos este ejemplo, y el ideal cuadrático, es decir, con todas relaciones de largo 2, generado por alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3 y beta gamma. Bien, entonces el complejo de Barzel está definido en esos grados, nada más, el resto es 0.
está concentrado en esos grados, no me salía la palabra, y consideramos F el elemento en B2, es decir, que es un morfismo que va del AP2 en A, que me manda al alfa 1, alfa 2, me lo manda a alfa 1 beta, al alfa 2, alfa 3, tenemos que ver a dónde manda las relaciones, el alfa 2, alfa 3 lo manda a alfa 2 gamma, y el beta gamma lo manda a alfa 2 gamma más beta alfa 3. Bien, en este caso podemos probar que el corchete enésimo, es decir, el Ln en F tensor n veces, me da distinto de 0 para todo n impar. Bien, habíamos hablado que las deformaciones estaban relacionadas con los elementos de Mauer-Cartan de una cierta álgebra del infinito. Bien, ¿qué es esto? Supongamos que tenemos una álgebra del infinito, entonces el conjunto de elementos de Mauer-Cartan van a ser los elementos de grado 1 que satisfacen esta ecuación. Esta ecuación, si se fijan, si ponemos Ln a 0 a partir de n igual a 3, es decir, en vez de un álgebra del infinito tomamos una álgebra de Lie diferencial graduada, nos da la ecuación de Mauer-Cartan, que es el diferencial de f más un medio del corchete de f contra f igual a 0, esta es la generalización, y además, gracias al teorema que nos da una equivalencia L infinito entre el álgebra de Lie diferencial graduada dada por el complejo de Cauchy y nuestra álgebra del infinito dada por el complejo de Barzel, podemos probar que los elementos de Mauer-Cartan de este álgebra del infinito y este álgebra del infinito están en correspondencia. ¿Sí? Entonces realmente podemos trabajar con nuestro complejo de Barzel. ¿Y qué es un elemento de Mauer-Cartan acá? Según la definición, va a ser un polinomio en la variable t, donde cada uno de estos fi es un elemento de grado 1 en el complejo de Barzel y que satisfacen esta ecuación. Bien, ahora concentrémonos en las álgebras truncadas, es decir, en las álgebras que el ideal por el que cocientamos es una potencia del radical. Supongamos que esa potencia es al cuadrado, entonces tenemos las álgebras de radical cuadrado 0. En este caso, el complejo de Barzel es una álgebra de Lie diferencial graduada, es decir, todos los corchetes los Ln a partir de n igual a 3 se anulan, y el phi, que ahora el único que tenemos es el phi 1, es un cuasi isomorfismo de álgebras de Lie diferenciales graduadas. En particular tenemos, igual que antes, que los elementos de Mauer-Cartan de este complejo, acá falta el shift del grado 1 y acá también, lo podemos calcular con el complejo de Barzel. Bien, en general eso no vale, es decir, para si tenemos una álgebra truncada, pero no que acá en vez de 2 haya un n mayor o mayor que 2, no pasa que tenemos una álgebra de Lie diferencial graduada, sino que realmente tenemos una estructura del infinito, los Ln son no nulos a partir del n igual a 3, pero si nos concentramos en elementos de grado 1, que son los que nos interesan a la hora de calcular los elementos de Mauer-Cartan, porque recuerden que acá los FI que aparecen son de grado 1, aquí está el grado 1, entonces, en ese caso, cuando calculamos los Ln, sí se anulan a partir de m igual a 3. Es decir, que a la hora de hacer cuentas con elementos de grado 1, realmente lo que nos importa es el diferencial y el primer corchete, el L2. Para cerrar, veamos un ejemplo. Tomemos este quiver con las relaciones que nos dan al tomar el álgebra truncada, es decir, el radical a la n, es decir, nos da alfa n es una relación y la otra relación es alfa n menos 1 beta, y eso generan el ideal por el que cocientamos, y tomemos el F1, vamos a definir el que manda el camino alfa n menos 1 beta al camino paralelo alfa n menos 2 beta, y el F2 el que manda al alfa n menos 2. Entonces podemos ver que el diferencial del F2 es esto,
que el diferencial del F1 es 0, que los corchetes, dijimos que solo nos interesa el L2, entre F1 contra F1 es no nulo y me da esto, y el resto da 0, es decir, el F1 contra F2 y el F2 contra F2 da 0. Entonces esto nos va a decir que el F1, F, definido como F1 más F2, es un elemento de Mauer-Cartan, es decir, que cumple esta ecuación con ese F, y más aún, si definimos, acá tendría que haber puesto F tilde como F1T más F2T cuadrado, por ejemplo, podemos jugar con los T's, vamos a tener un elemento de Mauer-Cartan de este álgebra L infinito, que nos va a codificar, nos va a dar alguna deformación. Bueno, eso es todo lo que le quería contar. Muchas gracias.